Los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren bien y los invito a que me acompañen a leer y meditar un momento la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a meditar una parte del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Escuchemos pues lo que nos dice este texto. Después de esto, se apareció Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: «Voy a pescar», le contestaron. «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Respondieron: «No». Él les ordenó: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la echaron y ya no pudieron arrastrarla debido a la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». En cuanto Simón escuchó que era el Señor, se ciñó su túnica porque estaba desnudo y se lanzó al mar. En tanto, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla sino a unos 100 metros. Cuando desembarcaron en tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar». Simón Pedro subió y arrastró la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo Jesús: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Esto lo dijo para indicar la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Luego añadió: «Sígueme». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, este es uno de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Es interesante el lugar donde sucede este encuentro, que es a la orilla del lago de Tiberíades o mar de Galilea, precisamente donde Jesús había comenzado su predicación, donde había llamado a esos primeros discípulos a seguirle, a conocerle y a acompañarle. Entonces es un nuevo encuentro diferente porque Jesús ha resucitado, han tenido ya una experiencia de escucharlo, de ver su predicación, de por supuesto haberlo visto muerto en la cruz y ahora reencontrarse con él vivo y presente. En esta narración que nos hace Juan es muy interesante. Por una parte, el esfuerzo de estos pescadores que trabajan toda la noche y no pescan nada hasta que el Señor se hace presente y les dice dónde encontrar los peces. Ese es el primer punto que me gustaría reflexionar. La importancia de la fe, la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo cuando sentimos que las cosas no nos salen como queremos, cuando las cosas no nos salen bien. Podemos esforzarnos, planear, proponernos y a lo mejor hay algo que sigue faltando. Y ahí está puesta, por supuesto, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, las virtudes cristianas,
que contando con esa fuerza que nos viene de Dios, seguramente las cosas son diferentes. Inténtalo en cualquier cosa. Pon a Dios por delante, como decimos coloquialmente, y que esas obras o esos esfuerzos que hacemos, si son para bien, pues rendirán sus frutos. A veces no de manera inmediata, a veces hay que trabajar, hay que pasar algunas horas haciendo o planeando o llevando a cabo lo que queremos. Pero créanme que Dios no nos va a dejar solos ni nos va a defraudar. La primera cosa. Segundo, estas 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro: ¿me amas? Y cuando Pedro le dice que sí, entonces le dice: pastorea, apacienta o cuida mis ovejas. Es una misión que ya le había confiado, pero al principio Pedro flaqueó. ¿Se acuerdan que él había dicho y había prometido antes de que apresaran a Jesús que lo iba a seguir hasta la muerte? Y Jesús le dice: pues 3 veces me negarás antes de que el gallo cante. Y así pasó. Ahora dice es una confirmación de su fe, donde le está pidiendo pues que reafirme su seguimiento, su confianza en Él, y a partir de ahí pues su misión será diferente, será mucho más firme, mucho más segura. Yo creo que esas confirmaciones también las necesitamos nosotros tarde o temprano, por supuesto en la celebración de los sacramentos, por ejemplo, cuando recibimos, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros recibimos el bautismo en edad muy temprana. Pero viene el sacramento de la confirmación, de la comunión, donde reafirmamos nuestra fe, donde ya no son los padrinos y los papás quienes responden, sino nosotros mismos. Entonces es esa confirmación de la fe que se da. Y después, más adelante, pues hay distintos puntos en los que, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se nos pide que mantengamos esa fe que tenemos. Y a partir de ahí, pues seguramente nuestra fe se fortalece. Entonces Pedro se dice que se entristeció que le preguntara varias veces, pero es una confirmación necesaria, es un subir o pasar como a otro nivel en nuestra experiencia de fe. Ojalá que tú también lo experimentes de esa manera, cuando flaquea nuestra confianza en Dios, cuando dudamos de que las cosas son como nos las han transmitido nuestros padres, nuestros mayores. Entonces, momento de reafirmar nosotros mismos nuestra fe. Y una de las cosas que podamos hacer es ese encuentro personal con Él. Y ese encuentro personal se da con Él precisamente aquí, en la lectura personal de la palabra, en este momento en el que estamos compartiendo y conociendo el mensaje de Jesús, de sus palabras. Entonces, como creyentes, así como hizo Pedro y los demás discípulos, también nosotros, ojalá que también digamos: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, yo confío en ti. Sí, Señor, yo quiero continuar viviendo esta fe y estos valores que tú me has dado por el bautismo, por los sacramentos, por la fe que tenemos. Pues vamos a continuar pues en nuestro caminar, aprendiendo, creciendo, y que el Señor nunca nos deje solos, que no nos falte nunca el alimento, porque es la otra cosa que les da a sus discípulos: el alimento material, pero también el alimento espiritual. Que con esos 2 alimentos fortalecidos vayamos adelante siempre en nuestra vida. Les deseo que tengan un buen día y que ojalá se apasionen, se interesen en la lectura de la Sagrada Escritura, la Biblia. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.